chicos, bienvenidos a una primera clase de literatura. Quien les saluda es Miss Elizabeth Juliana Martínez Sandoval. Puedes decirme Miss Juliana. Bien, para empezar esta primera clase, valga la redundancia, vamos a dar una introducción a lo que es literatura. Consejo que te voy a dar, ten un cuaderno de apuntes, lápiz o lapicero y escribe tus propias conclusiones, lo que tú puedas entender de la clase. ¿Está bien? Con las indicaciones dadas, vamos a empezar la primera clase. Y empezamos la clase con el tema la literatura. Este término literatura tiene un origen que deriva de la palabra latina literatura. Es una escritura similar a la cual derivaron luego otras lenguas afines como literatura del italiano, literature del inglés y entre otras lenguas que se fueron afianzando a ella con el transcurrir de los tiempos. ¿Y cómo se originó al inicio la literatura? ¿Qué tipo de significados tenía? Pues bien, como lo pueden apreciar, sus significados podrían derivarse a lo que era gramática, alfabeto, instrucción, arte de escribir, arte de leer, entre otros. Y así se extendió hasta el siglo XVIII, en que se produjeron cambios al respecto. En la primera mitad de este siglo, el término literatura incluye también a su historia. Es la época en que aparecen las grandes historias de la literatura. Pero algo más importante ocurre hacia la segunda mitad. Se hace una distinción clara entre escritos de tipo científico y los escritos literarios. Antes no se había hecho ninguna distinción de este tipo. Cuando se hablaba de literatura, se incluían también obras de carácter científico. Pero en la segunda mitad del siglo XVIII se comienza a producir un gran adelanto en la ciencia, y eso trae consigo la necesidad de especialización. La ciencia comienza a crear sus propios términos. Entonces, a raíz de ello, se distingue entre textos escritos científicos y los escritos literarios, que es los que hasta la actualidad nosotros conocemos. Y actualmente, ¿qué podemos decir de la literatura? ¿Qué es la literatura? Pues bien, aquí les presento dos breves conclusiones, ¿sí? La primera, que es una de las formas de comunicación artística en la que se utilizan las palabras para crear obras de arte. La segunda, que es el arte de comunicar un mensaje organizado con palabras de tal modo que transmiten belleza y despiertan una sensación o un sentimiento determinado. Y como finalidad, ¿cuál es aquella finalidad de la literatura? Pues la obra literaria, como cualquier otra obra de arte, está hecha para que los oyentes o lectores disfruten con ella. El escritor quiere que se entretengan o se emocionen con lo que él ha escrito. Y actualmente lo literario es un concepto abierto, en el que se incluyen textos diversos, que van desde los testimonios y la crónica hasta poemas. Tienen alto contenido de cultura literaria. Y para finalizar, vamos a sacar una conclusión global de esta introducción a nuestro primer tema. ¿Qué podemos decir de la literatura? Bien, empezamos. ¿Qué es el arte? Que usa palabras como medio de expresión. Y es verdad, porque cada texto literario que engloba lo que es poesía, las rimas, los versos, las composiciones métricas, todo ello hace un enfoque del arte en las palabras. Segundo punto, tiene un lenguaje y mensaje igual de importantes. La importancia es la misma. Tiene un fin, transmitir las emociones que el autor ha redactado para hacer llegar a los lectores, que somos nosotros. Tercer punto, los autores crean mundos imaginarios usando un lenguaje adecuado. Bien, de acuerdo a las circunstancias, han leído obras literarias como Hamlet, Romeo y Julieta. Bien. Cuarto aspecto, que existen dos tipos de literatura. La oral, que se transmite a viva voz, aquella voz que al momento que narra o al momento que quiere contar una historia literaria, te hace sentir esa emoción, te hace sentir la sensación de que tú estás vivenciando
aquel momento, aquella narración tan exquisita. Luego también podemos decir que es escrita, es a través de la escritura, ¿no? Y ahí ya tenemos los libros de adaptación literaria, como los dos anteriores que les mencioné. Y bien, así concluimos nuestra clase. Y bien, chicos, esa fue toda la clase por hoy. Para resumir, la literatura puede darse en forma escrita y oral. Es el arte de exponer y expresar emociones, sentimientos o pensamientos. Y también podríamos decir que puede ser reformulado dependiendo de la época y en la sociedad que ésta se inscriba. Bien, espero que la clase haya sido de tu agrado, aunque yo sé que sí. Sé que tengo alumnos muy inteligentes. Nos vemos en una próxima clase. Recuerda quedarte en casa y lavarte las manos con bastante jabón. Cuídate tú, cuida a los tuyos, Dios los bendiga. Hasta una próxima clase. Adiós.